El mundo estaba muriendo. Roma, la eterna, aquella que había dominado los mares y los pueblos, se desmoronaba bajo el peso de su propia grandeza. Las legiones habían desaparecido, los templos se caían en ruinas, y las colinas del Lacio estaban cubiertas de silencio. Las bibliotecas ardían, las ciudades eran saqueadas, y las voces de los sabios se perdían entre el polvo. Era el siglo V después de Cristo. Europa entera se encontraba al borde del abismo. Los bárbaros descendían del norte con fuego y hierro. El imperio, cansado y enfermo, agonizaba en las sombras. Y en medio de aquella oscuridad, cuando la civilización parecía apagarse para siempre, Dios encendió una luz silenciosa en el corazón de un hombre. Su nombre era Benito de Nursia. Nació en la región montañosa de Umbría, en el seno de una familia noble, alrededor del año 480. Desde su infancia, Benito contempló el colapso del mundo antiguo. Lo vio con ojos de niño las calles vacías, los campos abandonados, la desesperanza en los rostros. Pero en su interior, algo lo llamaba a buscar una patria que no pudiera caer, un reino que no fuera de este mundo. Sus padres lo enviaron a Roma para estudiar, como era costumbre entre las familias de cierta posición. Querían que fuera abogado o magistrado, uno de los pocos hombres capaces de sostener las leyes en un tiempo sin orden. Pero en las aulas de Roma, Benito encontró no la sabiduría, sino el vacío. La ciudad, antes gloriosa, era un cementerio de pasiones. Los jóvenes vivían entregados a los placeres, los viejos a la corrupción. Las palabras de los filósofos sonaban huecas, los templos estaban profanados y la virtud era motivo de burla. Entonces, el joven Benito sintió miedo. Miedo no de la ruina exterior, sino de la ruina interior. Miedo de perder el alma en medio de un mundo que ya no creía en nada. Una noche, salió de Roma sin decir palabra. Dejó atrás el ruido, las ambiciones, las promesas humanas, y tomó el camino del desierto. El aire frío de las montañas le devolvió el aliento. Buscaba el silencio, la pureza, la soledad, donde Dios todavía hablara al corazón. Y fue en su huida donde comenzó su verdadera historia, la del hombre que se apartó del mundo para salvarlo. Llegó al valle de Anio, en las cercanías de Subiaco. Allí encontró una cueva escondida entre rocas, un lugar solitario donde solo se escuchaba el murmullo del viento y del agua. En aquel refugio permaneció 3 años, desconocido para el mundo, alimentándose apenas de pan y agua que un monje llamado Romano le traía en secreto. Durante ese tiempo, el joven se purificó. Luchó contra la tentación, contra la vanidad, contra los pensamientos que lo perseguían. En las largas noches, cuando el frío se hacía insoportable y el silencio pesaba como una montaña, elevaba su alma al cielo. Decía después que, en aquella soledad, había aprendido la verdadera batalla, no la que se libra con espadas, sino la que se libra con el corazón. Pasaban los días, y la gente del valle comenzó a hablar de Elan. Decían que en las montañas vivía un hombre que rezaba sin descanso, un ermitaño joven de rostro luminoso. Algunos lo buscaban para pedir consejo, otros para ponerlo a prueba. Un día, los monjes de un monasterio cercano, admirados por su santidad, le pidieron que los guiara como abad. Benito, reacio al principio, aceptó por obediencia. Pero su disciplina era tan firme, su pureza tan exigente, que muchos de los monjes, incapaces de soportar su rigor, tramaron su muerte. Le ofrecieron un cáliz con vino envenenado. Benito tomó el vaso, hizo la señal de la cruz, y el cáliz se rompió en pedazos. El veneno había perdido su poder. El joven abad comprendió entonces que no podía gobernar a quienes no querían ser gobernados por Dios. Volvió a su cueva, más convencido que nunca de que la verdadera victoria no estaba en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Pero su santidad no podía permanecer oculta. Pronto, hombres de toda la región comenzaron a acudir a él. Eran campesinos, soldados, nobles, jóvenes, que habían visto derrumbarse las promesas del mundo y buscaban algo que todavía permaneciera. Benito los recibió con humildad, los instruyó en la oración, el trabajo y la vida común. Así nacieron las primeras comunidades que más tarde formarían el corazón del monacato benedictino. En medio del caos del siglo V, cuando los reinos caían y los imperios ardían,
el santo levantó muros de silencio. En un mundo que se desmoronaba, él edificó una fortaleza invisible, el espíritu de la oración. En Subiaco los días estaban marcados por el ritmo divino. Al amanecer, los monjes cantaban salmos. Durante el día, trabajaban la tierra y copiaban libros. Al caer la tarde, volvían al templo para elevar la voz a Dios. Era una vida sencilla, pero perfecta en su equilibrio. Benito enseñaba que el hombre debía buscar a Dios en la humildad del trabajo y en la constancia de la oración. Decía que el alma se perdía cuando el corazón se distraía y que la disciplina no era castigo, sino camino hacia la libertad. Su presencia era serena, pero su autoridad inmensa. No hablaba mucho, bastaba su mirada para devolver el orden. En su rostro había algo de hierro y de ternura, una paz que imponía respeto. Los milagros comenzaron a acompañarlo. Se decía que curaba enfermos, apaciguaba tempestades y que los animales lo obedecían. Pero él no hablaba de prodigios, tan solo del alma y de la eternidad. A sus discípulos les repetía: ora et labora, reza y trabaja, porque solo el trabajo sin oración cansa, y solo la oración sin trabajo se desvanece. Y esas palabras, sencillas y eternas, se convertirían en el lema de una civilización. Mientras el mundo exterior se hundía en la barbarie, en los pequeños monasterios de Benito nacía una nueva luz. Allí se copiaban los manuscritos antiguos, se preservaban las ciencias, se enseñaba a leer, a escribir, a cultivar la tierra. Sin proponérselo, aquel hombre solitario había sembrado los cimientos de un nuevo orden. La historia lo recordaría como el padre de Europa, pero en aquel tiempo, él seguía siendo solo un monje entre montañas, un hombre que rezaba mientras el mundo se desmoronaba. El tiempo en Subiaco transcurría con la serenidad de los ríos que no conocen prisa. Las pequeñas comunidades fundadas por Benito crecían como semillas ocultas en la tierra. Cada monasterio era una lámpara encendida en medio de la noche del mundo. Pero donde la luz se alza, también despierta la sombra. Los rumores sobre el santo se extendieron. Hombres poderosos comenzaron a visitarlo buscando consejo, y también los que lo envidiaban. Entre estos, un sacerdote llamado Florencio, movido por la celosa oscuridad del orgullo, comenzó a hostigarlo. Difamó su nombre, intentó corromper a sus discípulos y hasta le envió, según cuenta la tradición, pan envenenado. Benito no se enfadó, hizo la señal de la cruz sobre el pan, y un cuervo que vivía cerca del monasterio descendió, tomó el pan con su pico y lo llevó lejos. El mal había sido vencido una vez más por la obediencia del espíritu. Pero Benito comprendió que el tiempo en Subiaco había terminado. El fruto maduro debía ser llevado a otro campo. Así, alrededor del año 529, dejó el valle de Anio y caminó hacia el sur, siguiendo los caminos polvorientos de Lacio, hasta llegar a una colina sagrada que un día había sido templo pagano. Allí, entre ruinas del antiguo mundo, fundó su nueva casa a Montecassino. En aquella altura, donde el aire era puro y el horizonte infinito, Benito alzó un monasterio que se convertiría en el corazón espiritual de Europa. Las piedras que colocaron sus discípulos no eran solo muros, sino signos. Cada piedra, una oración; cada muro, una promesa de eternidad. En Montecassino, el silencio se hizo ley. Las campanas marcaban las horas divinas, y el trabajo y la oración se alternaban como latidos del mismo corazón. Fue allí donde Benito escribió su obra Immortal An, la regla, un pequeño libro de palabras simples y perfectas que trazaría el mapa espiritual del monacato occidental. La regla decía: no es dura si se la vive con amor, y en ella estableció el equilibrio que sostendría durante siglos la vida monástica en oración, trabajo, obediencia, estabilidad y humildad. No era un tratado para eruditos, sino una escuela de humanidad, un camino que enseñaba a ordenar el alma y con ella el mundo. En una época en que todo se desmoronaba, Benito propuso una arquitectura invisible. Mientras los imperios se destruían a sí mismos, él edificaba un orden interior. Mientras los hombres se dividían por la espada, él los unía por el canto. Su lema era sencillo: ora et labora, reza y trabaja. Porque para Benito, el trabajo sin oración es vacío, y la oración sin trabajo, estéril. El monasterio se convirtió en una ciudad de paz. Los monjes cultivaban los campos, enseñaban a los campesinos
copiaban libros, cuidaban a los enfermos. En sus manos, la tierra árida volvía a florecer. En sus muros, el conocimiento del mundo antiguo encontraba refugio. El canto gregoriano llenaba las naves del templo al amanecer. Las voces humanas se elevaban como incienso, suaves y profundas, marcando el ritmo de una vida que respiraba al compás del cielo. Benito enseñaba que cada acto debía hacerse como si fuera la primera y la última vez, que el silencio valía más que 1000 palabras, que la obediencia no era esclavitud, sino libertad interior. Los jóvenes que llegaban a Montecassino buscaban en él un maestro y encontraban un padre. No enseñaba con discursos, sino con el ejemplo. Cuando un hermano se equivocaba, no lo reprendía con ira, sino con mirada de compasión. Decía: a la paciencia es la fortaleza de los santos. No hay victoria mayor que la del que se vence a sí mismo. El espíritu benedictino comenzó a extenderse. De Montecassino salieron hombres que fundaron nuevos monasterios en toda Italia, en Francia, en Germania. Llevaban consigo solo 3 cosas: el evangelio, la regla y la esperanza. Y donde quiera que llegaban, el desorden se transformaba en armonía. Las aldeas nacían alrededor de los monasterios. Los pobres hallaban pan, los enfermos consuelo, los sabios refugio. Guay, poco a poco, sin guerra ni conquista, una nueva civilización comenzó a levantarse sobre los cimientos de la oración. A medida que pasaban los años, la fama de Benito crecía. Los reyes lo consultaban, los obispos lo buscaban, los hombres sencillos lo veneraban. Pero él seguía siendo el mismo, en un monje entre sus hermanos, vestido de túnica negra, con la mirada fija en lo eterno. Sus milagros eran muchos, pero él los ocultaba. Una vez, un joven monje dejó caer una hoz al lago mientras trabajaba. Benito levantó la mano y el hierro emergió del agua, flotando sobre la superficie como si fuera una hoja. En otra ocasión, al presentarse una sequía, oró al cielo y la lluvia descendió suavemente sobre los campos. Sin embargo, su verdadero milagro no estaba en los prodigios, sino en la transformación silenciosa de las almas. Hombres violentos se volvían humildes, hombres perdidos encontraban su camino. Los que no sabían rezar aprendían a escuchar, los que no sabían amar aprendían a servir. Decían que cuando caminaba entre los claustros, el aire mismo se detenía, los pájaros no cantaban, los ruidos se apagaban. Era como si la naturaleza lo reconociera. A veces se retiraba al monte solo para orar bajo las estrellas. Decía que en la noche podía escuchar el pulso del universo, el latido de Dios en las cosas pequeñas, y allí, en el silencio del cosmos, comprendía que su misión no era solo salvar almas, sino custodiar la semilla de una nueva humanidad. Porque mientras los imperios desaparecían, los monasterios de Benito guardaban en sus muros los libros, las oraciones y la dignidad del hombre. Y cuando las sombras del mundo antiguo cubrieron Europa, esas pequeñas luces, sus monjes, sus hijos, se convirtieron en los guardianes de la memoria. El sol se ponía sobre Montecassino, dorando las piedras del monasterio con luz de eternidad. Benito, ya anciano, miraba desde la colina hacia los campos y los pueblos lejanos. Sabía que su vida se acercaba al fin, pero también sabía que lo que había nacido de su silencio jamás moriría. Los años pasaban sobre Montecassino como una marea de oro y silencio. Las estaciones marcaban el paso del tiempo, pero dentro del monasterio, el alma vivía en una eternidad serena. El anciano Benito ya no caminaba con la agilidad de antes. Sus pasos eran lentos, medidos, llenos de paz. En su rostro se reflejaba la misma luz que había sostenido durante toda su vida, a la certeza de que el mundo solo se reconstruye desde el interior. El hombre que un día había huido del ruido de Roma, ahora veía florecer en torno suyo una nueva civilización. Los campos antes abandonados eran fértiles. Las aldeas habían crecido alrededor del monasterio. Los pueblos, inspirados por la disciplina y la fe de los monjes, habían aprendido nuevamente a vivir en paz. Pero Benito no se engañaba. Sabía que toda obra humana es frágil y que solo la obediencia al cielo puede mantenerla viva. Por eso, dedicaba sus últimos años a enseñar la humildad. Decía a sus discípulos: el orgullo destruye los muros más firmes. La humildad los hace eternos.
Su mirada penetraba más allá de las apariencias. Cuando alguien lo saludaba con reverencia, él bajaba la cabeza, recordando que toda gloria pertenece solo a Dios. En aquel tiempo, ya anciano, recibió una visión mientras oraba en su celda. El silencio se abrió ante sus ojos y vio el mundo entero concentrado en un solo rayo de luz. Más tarde, diría a sus hermanos: Dios me mostró el universo como si fuera un solo punto, y mi alma comprendió que todo lo creado está sostenido por su amor. A partir de aquel día, su serenidad se hizo aún más profunda. Vivía entre los hombres, pero su espíritu parecía habitar en el umbral de lo eterno. Durante las noches, cuando el monasterio dormía, se le veía caminar hasta la capilla. Allí se arrodillaba frente al crucifijo, inmóvil. Durante horas, los monjes decían que su rostro se iluminaba suavemente, como si la oración lo envolviera con un resplandor invisible. Sabía que la muerte se acercaba, pero no le temía. Decía que la muerte era solo la campana que llama al alma al descanso. Poco antes de partir, sintió el deseo de visitar a su hermana Santau Scholasticau, que vivía en un convento cercano. Ambos eran reflejos del mismo espíritu, en dos almas unidas desde la infancia, consagradas al mismo amor. Se encontraron a la sombra de un olivo, en la llanura. Hablaron durante horas. Benito quería regresar antes del anochecer, fiel a su regla, pero Escolástica, movida por un presentimiento, le pidió que se quedara un poco más. Él se negó con dulzura. Entonces ella inclinó la cabeza, rezó en silencio, y en ese instante, el cielo se cubrió de nubes. Una tormenta estalló con tal fuerza que nadie pudo salir del lugar. Benito comprendió, miró a su hermana con asombro, y dijo: «Aunque Dios te perdone, hermana, por lo que has hecho». Ella sonrió y respondió: «Antes lo pedí a ti, y no me escuchaste. Se lo pedí al Señor, y Él me escuchó». Permanecieron juntos toda la noche, hablando de la vida eterna. 3 días después, Escolástica murió, y Benito, al mirar al cielo, vio su alma elevarse en forma de paloma. Poco tiempo más tarde, supo que también su hora había llegado. Reunió a sus discípulos y les habló con voz serena. Les recordó que el verdadero monasterio no se construye con piedra, sino con corazones que aman en común. Les dijo que permanecieran fieles a la regla, que se amaran unos a otros, y que jamás olvidaran que el trabajo y la oración son la respiración del alma. Cuando sintió que su cuerpo comenzaba a ceder, pidió ser llevado a la capilla. Era el día 22 de marzo del año 547. Los monjes lo sostuvieron mientras subía los escalones. Cada paso era una oración. Al llegar al altar, se detuvo y miró al crucifijo. Se mantuvo de pie, apoyado entre los brazos de sus hermanos, y con los ojos abiertos hacia la eternidad. Exhaló su último aliento. Murió de pie, como los que parten vigilando. Murió orando, como los que saben que la muerte es solo un umbral. En ese instante, uno de los monjes vio una luz que ascendía desde Montecassino hacia el cielo. Algunos afirmaron que era una columna de fuego que se perdía entre las nubes. Otros dijeron que era el alma del santo, que subía acompañada por los cantos de los ángeles. El perfume de la tierra nueva, recién bañada por la primavera, llenó la capilla. El silencio se hizo tan profundo que nadie se atrevió a hablar. Los hermanos lo envolvieron en el hábito negro y lo depositaron en el sepulcro que él mismo había preparado junto al de su hermana Escolástica. 2 cuerpos, 2 vidas, una misma promesa cumplida. En los días que siguieron, el monasterio entero parecía transformado. El aire tenía una pureza desconocida, y las oraciones se elevaban con un fervor distinto, como si el espíritu de su fundador caminara aún entre los muros. La noticia de su muerte se extendió pronto más allá del monte, desde Roma hasta Galia, desde Hispania hasta las tierras de los francos. El nombre de Benito comenzó a pronunciarse con reverencia. Los monasterios levantados bajo su regla se multiplicaban. Cada uno era una llama que resistía al viento del caos. Y cuando los siglos posteriores se hundieron en la oscuridad, esos monasterios benedictinos, herederos del silencio de su padre, conservaron el alma de Europa. Allí se copiaron los manuscritos antiguos, se preservó la oración, se mantuvo viva la fe, sin proponérselo. El hombre que había huido del mundo lo había salvado. Las sombras del viejo imperio ya no dominaban. Sobre las ruinas de Roma, sobre los campos devastados,
sobre los pueblos sin nombre, comenzó a nacer una nueva aurora, y en el corazón de esa aurora brillaba aún la regla de Benito, como una brújula que seguía marcando el norte de la humanidad. El cuerpo de San Benito descansaba en silencio bajo las piedras de Monte Cassino, pero su espíritu no se había detenido. Como el eco de una campana que sigue vibrando después del último golpe, su voz continuó resonando a través de los siglos. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una historia que el mundo apenas comenzaba a comprender. Los monjes que habían vivido bajo su mirada siguieron sus pasos con fidelidad. Y cuando las guerras volvieron a rugir, cuando las hordas bárbaras descendieron una vez más sobre las tierras del sur, las casas fundadas en su nombre se convirtieron en refugio de paz. Dentro de sus muros, la oración no se interrumpió jamás. Mientras afuera ardían las aldeas y los reinos caían, los monjes seguían repitiendo las mismas palabras que él les había enseñado, a fin de que en todo sea Dios glorificado. Y así fue. Siglos después, cuando Europa despertó de su noche más larga, los monasterios benedictinos se alzaban como guardianes de la memoria humana. Allí, los libros antiguos se habían copiado a mano, los himnos habían sido conservados, la sabiduría de los padres había sobrevivido, las letras, la ciencia, la música, la fe, todo lo que hacía del hombre una criatura de luz, había sido protegido por aquellos que vivían según la regla del silencio. Sin ejército, sin poder, sin armas, el espíritu de Benito había salvado una civilización. Por eso, muchos siglos después, la Iglesia lo llamaría Padre de Occidente y Patrono de Europa, no por haber conquistado reinos, sino porque había enseñado a conquistarse a sí mismo. Su legado no fue un imperio, sino una forma de vida, un orden interior que todavía hoy respira en los claustros, en los templos y en los corazones que buscan a Dios en medio del ruido del mundo. La regla que escribió, sencilla y perfecta, sigue siendo uno de los pilares del espíritu cristiano. Escucha, hijo mío, las palabras del Maestro e inclina el oído de tu corazón. Así comienza. Y en esa primera frase está contenida toda su sabiduría en escuchar, obedecer, amar. A través de los siglos, hombres y mujeres siguieron ese llamado. Algunos lo hicieron en monasterios escondidos, otros en las ciudades. Todos ellos fueron herederos del mismo fuego, un fuego que no arde para destruir, sino para iluminar. El siglo moderno, con su prisa y su ruido, a menudo ha olvidado el valor del silencio. Pero quien entra en una abadía benedictina todavía puede escuchar el ritmo secreto de aquel tiempo eterno. Los campanas, los pasos sobre la piedra, el canto grave de los salmos, el sonido del trabajo humilde, el perfume del incienso elevándose como una plegaria invisible. Y en ese silencio que habla, San Benito sigue presente, no como una figura del pasado, sino como una fuerza viva que sostiene el alma de la Iglesia. Su ejemplo recuerda que el mundo siempre volverá a caer si el corazón del hombre se aleja de la oración, y que cada generación debe reconstruirse como Elohim Haizo, piedra sobre piedra, alma sobre alma. Porque en cada época el mal adopta nuevas formas, y en cada época Dios levanta hombres que, como Benito, detienen las sombras. Él lo hizo con una pluma, con una regla, con un silencio. Lo hizo sin buscar la gloria, sin pronunciar discursos, sin levantar espada. Lo hizo simplemente permaneciendo fiel al amor. Cuando el alma humana se fatiga de sus propias ambiciones, la voz de San Benito vuelve a resonar: ora et labora, reza, y trabajan palabras que son, a la vez, promesa y advertencia, porque en ella se resume todo el equilibrio del universo, la oración que eleva al espíritu y el trabajo que ennoblece la tierra. Hoy, más de 15 siglos después, los monasterios benedictinos siguen extendidos por el mundo, desde las colinas de Italia hasta las montañas de América, desde las islas de Irlanda hasta los desiertos de África. El mismo canto sigue ascendiendo al amanecer, al canto de los hijos de San Benito, los que aún sostienen la frontera entre la oscuridad y la luz. En cada abadía, en cada claustro, se guarda la misma disciplina, el mismo ritmo, la misma esperanza. Los monjes, vestidos de negro, caminan en silencio, con las manos unidas sobre el pecho. Sus voces se entrelazan en la penumbra,
y el sonido de su oración viaja más allá de los muros, alcanzando los corazones que no saben por qué de repente se sienten en paz. Esa es la victoria del santo, no detener el tiempo, sino santificarlo, no huir del mundo, sino transformarlo desde el silencio. Y así, en cada siglo, cuando la humanidad vuelve a extraviarse en su propia soberbia, el ejemplo de Benito regresa como un faro. Nos enseña que toda renovación comienza en la celda del alma, que toda paz nace del orden interior y que solo quien se somete a Dios puede dominar el caos del mundo. Por eso, su historia no pertenece solo al pasado, pertenece a cada corazón que busca un lugar donde la eternidad no sea un sueño, sino una presencia. San Benito de Nursia fue ese lugar, un hombre de tierra y de cielo, el arquitecto invisible de la esperanza. El hombre Q, en medio del derrumbe del imperio, encendió una lámpara que aún no se ha apagado. Y cuando los siglos se inclinan sobre su nombre, cuando las generaciones se pierden entre las sombras, la voz de su espíritu sigue diciendo: a nada antepongas al amor de Cristo, porque solo el amor permanece.